¿Cómo están alumnos del nivel B? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar hoy el tema número 20 con respecto a lo que va del año y vamos a hacer la segunda parte de lo que es lectura crítica. La semana pasada habíamos aprendido de que la comprensión de un texto se da a partir de hechos que van a interactuar con el autor, ¿no? Y va a comunicar una idea, un mensaje, y se va a dar en tres niveles: el nivel literal, el inferencial, que es el que estamos haciendo ahora, y el nivel crítico valorativo, que lo haremos el próximo año. Habíamos visto también de que estos niveles comprenden diferentes facetas, ¿no? Mientras que en el literal se da de manera textual, en el inferencial se sacan conclusiones y en el crítico se valora lo que dice el autor, ¿no? O también se puede contradecir. Habíamos visto también de que la lectura crítica permite acceder al pensamiento crítico para interpretar y realizar juicios sobre un texto y que se valía del pensamiento crítico, ¿no? Destacando entre ellos pues las implicancias y consecuencias, puntos de vista, propósitos del pensamiento, preguntas en cuestión, información, interpretación, conceptos supuestos, entre otros, ¿no? Ahora, la lectura crítica, jovencitos, decíamos que es un proceso de valoración y enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque acá tenemos que analizar punto por punto, párrafo por párrafo, qué es lo que se está tratando de decir. Recuerda que las respuestas que se te piden no son netamente textuales, sino que son inferenciales, es decir, que me tengo que valer de la deducción. Y cuando te hablan de enjuiciar, quiere decir de que vamos a utilizar nuestra capacidad de criterio para poder llegar a lo que el autor quiere tratar de decir. Además, también vamos a diferenciar hechos y opiniones. ¿Por qué? Porque muchas de estas lecturas, la gran mayoría de estas lecturas, tratan temas que presentan dos caminos, por decirlo así, ¿no? Los que están a favor y los que están en contra. Podemos leer nosotros muchos de estos textos y vamos a empezar a debatir incluso hasta con nosotros mismos, ¿no? Y otra cosa importante es que también permite discernir lo verdadero y lo falso de la información. Discernir es el proceso de saber, ¿no?, qué camino voy a tomar. Por eso es que dentro de esta información vamos a poder ver cuáles son las opciones correctas. ¿Por qué? Porque aparentemente todas las respuestas parecieran ser las mismas, ¿no? O parecieran ser las respuestas. Es más, en algunos casos las 5 alternativas son correctas, pero yo tengo que ir discerniendo cuál de las 5 se acercaría más a lo que me pide el autor. Y ojo, cuando me dicen lo que me pide el autor, no es en forma textual, es decir, no está directamente en el texto, sino es de forma inferencial. ¿Cuál es el proceso para llevar a cabo la lectura crítica? Cuando yo elaboro una lectura crítica, debo tener una fuente de información, es decir, debo de tener en mi mente una idea general del tema, ¿no? Por algo es que ustedes a lo largo de toda su secundaria han realizado lo que se llama cultura general. Los diferentes temas que ustedes no solamente absorben en el colegio, sino que ahora están recibiendo por medio del internet, hace que su mente, que su cerebro recepcione una gran cantidad de temas. Entonces, si yo tengo idea o una pequeña idea de lo que estoy leyendo, ya tengo una fuente de información. Ahora, estas informaciones pueden ser de tipo primario, es decir, voy a tener un análisis crítico exhaustivo, ¿no? Voy a poder hacer preguntas, elaborar bosquejos, de repente buscar un poquito más de información y todo eso lo voy a ir almacenando, ¿no? Bueno, antiguamente, por ejemplo, se usaban las fichas bibliográficas, ¿no? Pero hoy en día, bueno, estas fichas bibliográficas se han reemplazado por las diapositivas que ustedes de repente pueden ir almacenando en algún lugar, ¿no? Fichas de ideas, fichas de trabajo, esquemas, bosquejos. ¿Por qué bosquejos? Por qué todo este trabajo? Porque cuando tú salgas de la secundaria, en los trabajos que te den los profesores de la universidad o de algún instituto, vas a emplear este tipo de almacenamiento de información. Ya, eso es lo que tú vas a
usar mucho en tus trabajos. También tenemos las fuentes de información de tipo secundario, en el cual tú puedes elaborar algún resumen, por ejemplo, de un artículo, algún sumario, algún proyecto, algún trabajo que te va a servir, ¿no? Ahora, el análisis de una lectura crítica conlleva al pensamiento crítico, ¿ya? Y de paso analizas críticamente. Entonces te das cuenta cómo la lectura crítica influye más allá de, ¿no? Este tipo de lectura es la que tú vas a seguir a lo largo de tu carrera. Y si desde ahora no sabemos elaborar una ficha bibliográfica, no sabemos guardar datos, no sabemos almacenar información, en la universidad, como dice el dicho, vamos a estar más perdidos que huevo en ceviche, ¿no? Así dice el dicho. Entonces, desde ahora hay que aprender a manipular todos esos objetos. Pero profesora, yo no sé hacer una ficha bibliográfica, no sé qué es una ficha de idea ni es una ficha de trabajo. Bueno, eh, esos son temas que ya tú los vas a tener que investigar, ¿no? En el internet, bueno, hay tutoriales con respecto a cómo elaborar este tipo de fichas, ¿ya? Honestamente, este es un tema que no le enseñan en el colegio, solo vas a ir aprendiendo en la universidad, ¿no? Pero entonces yo te recomiendo que desde ahora vayas buscando información sobre cómo almacenar este tipo de informes. Ahora, ¿cuáles son los pasos para llevar a cabo una lectura crítica? En primer lugar, tenemos que observar, es decir, dar una ojeada o una reojeada a la lectura que yo tengo, es decir, la primera lectura, ¿no? Luego voy a analizar. En la segunda lectura voy a empezar a analizar, subrayar palabras, de repente buscar el significado de algo que no conozco, capturar cuál es el mensaje que hay en cada párrafo, ¿no? Luego sintetizo, o sea, todo el texto yo lo voy a resumir, de qué habla, cuál es el tema, qué cosa quiere dar a conocer el autor, y luego vas cotejando tus ideas. De todas las ideas que tú de repente puedes anotar, vas eliminando las ideas que no te sirven, que eso lo vamos a hacer cuando tengamos las alternativas, ¿no? Este cotejo de ideas generalmente se dan en las premisas que te dan, ¿no? Los A, B, C, D, E. Ahora, usa este conocimiento como materia prima para la construcción de tu propio pensamiento. Recuerda que en lectura crítica no tiene un modelo exclusivo a seguir. Va a depender mucho de tu capacidad de criticidad, de tu capacidad de análisis, de tu capacidad de interpretación, sobre todo de tu capacidad de deducción. O sea, no vas a encontrar un formato que te diga, mira, la lectura crítica se hace así, primero, segundo, tercero, cuarto. Porque primero, para empezar, por lo mismo que es una lectura crítica, aborda diferentes temas, aborda temas más allá de, mientras que en una lectura textual o interpretativa, hablas, por ejemplo, del trabajo, hablas de historia, de la independencia, ¿no? De la célula. En la lectura crítica, por ejemplo, si el tema en una lectura textual es la célula, en la lectura crítica podría ser el uso de las células madre, ¿no? Entonces te das cuenta de la diferencia, ¿ya? Entonces son lecturas de un nivel un poquito más avanzados que nos llevan a leer varias veces si es necesario. Yo lo hago, ¿no? No creas que las lecturas que yo te doy las resuelvo al toque, no. Muchas veces me quedo hasta altas horas de la noche tratando de analizar párrafo por párrafo, texto por texto, alternativa por alternativa. O sea, no es tan fácil, pero tampoco es imposible. Ahora, ¿cuáles son las competencias que te da la lectura crítica? En primer lugar, en el aspecto cognitivo, vas a favorecer la construcción de significados para elaborar representaciones sobre el contenido de un texto. Es decir, vas a poder construir tu propio aprendizaje a partir de un determinado tema, porque vas a aprender. No solamente vas a aprender, sino que vas a sacarle los pros y los contras. Por eso se dice que se elaboran representaciones, ¿ya? O de repente una representación neutral podría ser. También vas a adquirir una competencia lingüística y discursiva. ¿Por qué?
porque vas a identificar el género discursivo que propone el texto, ¿no? De qué habla específicamente, qué tipo de texto será. ¿Será un texto descriptivo, argumentativo, ¿no? De supuestos, que eso lo vamos a ver el próximo año todavía. También vas a obtener la competencia pragmática y cultural, que eso ya lo hemos visto, ¿no? Vas a tener la capacidad de identificar los propósitos del discurso. Recuerdas que en el nivel pragmático habíamos visto diversas situaciones y cuáles eran los propósitos, ¿no? Cuando se emite un mensaje. Hicimos 3 propósitos, a ver si te acuerdas. Y entonces esa parte o esta competencia al menos ya la hemos hecho. Y también vas a adquirir la competencia valorativa y afectiva. ¿Por qué? Porque vas a reconocer y estimar el valor del discurso. De todas maneras, estés a favor o estés en contra de lo que se dice o adquieras una postura neutral, vas a sacar un valor a ese discurso, ¿no? Vas a compararlo con aspectos de tu vida cotidiana, de tu entorno, y de esta forma le vas a encontrar el aspecto valorativo. Ahora, la lectura crítica va a formar en ti un carácter holístico integrador de los saberes. ¿Qué cosa es un carácter holístico? Va a ayudar a, ¿cómo te podría explicar? Te va a ayudar a desarrollar todo lo que tiene que ver con la suposición. Recuerda que la lectura crítica está basada en la deducción, ¿ya? Entonces, eso es lo que te va a ayudar a desarrollar. También permite acceder al pensamiento crítico. Recordando lo que hicimos la clase pasada, hemos visto cuáles son los elementos de un pensamiento crítico. Bueno, ahí están todos los elementos entonces que habíamos visto la clase pasada. También te posibilita el logro de una plena alfabetización. O sea, tu vocabulario pues se va a enriquecer, como quien dice, a otro nivel. ¿Por qué? Porque en la lectura crítica generalmente se utilizan también palabras técnicas que nos van a ayudar a desarrollar un mejor vocabulario. Ahora, ¿qué cosa es un lector crítico? Que esto es a lo que queremos llegar. Ustedes tienen que ser lectores críticos, ya no lectores interpretativos. Eso ya pasó. En tercero, segundo, primero de secundaria, ustedes eran lectores interpretativos, comprensión de información, análisis, escala valorativa. Ahora ya no. ¿Qué cosa es un lector crítico? Para empezar, un lector crítico descubre si el texto aporta hechos y en qué manera lo hace, además que los diferencia de las opiniones del autor. ¿Por qué? Porque tú acá vas a adoptar, nuevamente te repito, 3 posturas. O vas a estar a favor, o vas a estar en contra, o vas a mantenerte neutral. Y vas a tener la opción de refutar dicha idea o de defender dicha idea, ¿no? Con argumentos, por ejemplo, que eso, como les digo, vamos a hacerlo todavía el próximo año. También vas a tener la capacidad de saber cómo se describe el tema dentro de un contexto. Vas a reconocer ideas principales, secundarias y oraciones tópicas, ¿no? Justamente la estructura del texto, que es lo que vimos hasta el segundo bimestre, es la base de todas las lecturas. Yo reconozco tema, idea principal, ideas secundarias o el título, puedo pasar ya al siguiente nivel, que aunque no me lo pidan, tengo la capacidad de reconocerlos. Tú te has dado cuenta que en una lectura crítica no te piden cuál es el tema, cuál es el título, cuál es la idea principal, no te la piden, pero te las dan. Y esas ideas que te las dan, y si es que tú tienes la capacidad de reconocerlas, te van a llevar o van a actuar como pistas para que puedas desarrollar tu habilidad de deducción, ¿ya? Ahora, el lector crítico también descubre lo que el texto dice, hace y trata de expresar, ya que llega a una interpretación, análisis y comprensión del mismo, ¿no? Interpretar, yo puedo leer un texto, yo puedo leer una lectura, pero una cosa es que yo lo lea y otra cosa es que yo lo interprete, ¿no? ¿Cómo voy a interpretar una lectura? Haciendo preguntas. Y si hubiera pasado así, y si hubiera terminado de esta manera, y si no hubiera sucedido aquello, y si hubiera pasado por esta situación, tú mismo empiezas a analizar, ¿no? Luego interpretas lo que trata de decir el autor. Tienes la capacidad de expresarlo en tus propias palabras. Hablamos también del análisis. ¿Te acuerdas que en
Lo que es el nivel pragmático, vimos dos tipos de análisis, el objetivo y el subjetivo. A ver si recuerdas en qué se diferenciaba, ¿no? Uno era el punto de vista y el otro estaba literalmente. Y también vas a comprender la información, ¿no? Que es a lo que queremos llegar, ¿no? Y por último, el lector crítico debe ser competente, autónomo y reflexivo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no solamente se contenta con leer, sino que también va a reflexionar sobre lo que el autor quiere decir. Nuevamente te digo, recuerda que en una lectura crítica los temas que se abordan son temas de otro nivel. Si en el colegio a ti te enseñaron, por decir, qué es el aborto, en una lectura crítica pueden hablar, por decir, el aborto legalizado en una violación, como lo que ha pasado hace poco en Brasil, ¿no? Sabes que en Brasil a una niña de 10 años le han autorizado que se haga el aborto por violación y por ser menor de edad, pues 10 añitos, ¿no? Entonces, si te viene este tipo de lectura sobre este tema, ¿no? Es muy diferente a que yo te hable del aborto. Me dejo entender. Entonces, por eso dice que tiene que ser competente, tiene que ser reflexivo. Vas a empezar a crear conjeturas o preguntas con respecto al tema. En pocas palabras, la lectura crítica es la capacidad del lector que hace consciente una postura propia sobre lo expresado en el texto. Vas a descubrir supuestos implícitos, la idea directriz, los puntos fuertes y débiles de un texto. Vas a ver cuáles son los argumentos y vas a tener la capacidad de proponer otros planteamientos que supere a los del autor, para que de esta manera reafirmes o modifiques tu propia postura. Te das cuenta, ¿no?, que la lectura crítica no es cualquier tipo de lectura. Nosotros todavía estamos por acá, ¿no? Cuando lleguemos acá el próximo año, cuando hagamos lectura, este año, por ejemplo, con sus compañeros de quinto de secundaria, hemos hecho la lectura crítica en 4 partes, 4 o 5 partes, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema bastante amplio. Entonces, la idea es que ustedes también lleguen a ese nivel de criticidad, ¿no? Y que definitivamente lo puedan hacer porque como seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo. Bien, ahora que ya hemos hablado un poco de la teoría, vamos a irnos a la práctica, ¿ya? Dice lo siguiente. Cuando en 1978 fue elegido Karol Wojtyla, llegaba al papado un personaje singular, cuyo perfil distaba mucho de sus predecesores. Era el primer papa no italiano desde Adriano VI, en 1522. No había entrado de niño al seminario como casi todos los papas, sino que, antes de ser sacerdote, había sido obrero, actor y cantante, y había practicado varios deportes. ¿Sabes de qué personaje estamos hablando? Exacto, del Papa Juan Pablo II, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas preguntas. Dice, 1978 representó para Karol Wojtyla, ¿no? Estamos viendo que en ese año él fue elegido papa, ¿ya? Él fue elegido como papa, ¿no? Entonces, para su elección, se supone que todos los personajes tenían ciertos perfiles, ciertos antecedentes, pero de este personaje habían cosas muy diferentes que, vale la redundancia, los diferenciaban de los otros candidatos. Entonces, ¿qué representó para él? Dice lo siguiente, ser uno de los hombres más importantes del mundo, el más alto dignatario de la Iglesia Católica, el ser un personaje singular, la cúspide de la carrera eclesiástica o la contradicción católica por su origen polaco. Recordemos que él, generalmente los papas que escogían eran italianos. A ver, ser uno de los hombres más importantes del mundo queda descartado porque no está hablando el tema acerca de la importancia, ¿no? Dice que más bien fue un personaje singular. Ser el más alto dignatario de la Iglesia Católica, bueno, sí, pero no representó eso específicamente.
No, acá no habla de cómo él representaba la iglesia, sino habla de las características que tenía él antes de ser papa. Entonces no puede ser esto. Ser un papa muy singular, bueno, no, porque él era un personaje singular antes de ser papa, no cuando ya lo era. Entonces queda descartado. La cúspide de la carrera eclesiástica. Bueno, no habla acá de la carrera eclesiástica, está hablando nuevamente, repito, del personaje en sí. La contradicción católica por su origen polaco, esta sería la respuesta, ¿no? Recordemos de que la mayoría de los papas eran italianos y justamente por acá menciona algo así, ¿no? Donde está cuáles eran el perfil que él tenía. Para empezar, no era italiano, entonces contradecía a lo que pedían, no a los requisitos que se pedían o que se piden para ser papa. Entonces eso fue una de las representaciones. Vamos al segundo caso. A pesar de muchas investigaciones materiales y tecnológicas, los científicos no pueden crear ni una mosca, ni un mosquito o un germen. Es decir, que absolutamente no crean nada, sino más bien muchos problemas. La razón es que la vida es el síntoma principal del alma. Donde hay alma hay vida. Y cuando el alma se va del cuerpo, el cuerpo ya no tiene potencia para existir. Esta explicación es mucho más científica, ya que propone la existencia de algo que no es material. Generalmente, en cualquier religión se admite que el mundo es creado por Dios. Con esa explicación también tenemos que aceptar la existencia de un mundo trascendental, ya que la creación indica la presencia de algo con anterioridad a lo que se crea. Esto es, que Dios es trascendental por él pudo crear antes que existiera un mundo material, y así como Dios es trascendental, nosotros que somos partes integrales de él, también lo somos espirituales, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que de repente cree en Dios, otras personas que no creen en Dios, ¿no? Ya eso va a depender mucho de tus creencias religiosas, algunos comparten con los dos, pero acá más o menos el texto está mencionando o está comparando a la ciencia con la religión. Y cuando hablan de religión, hablan de todas las que creen en la existencia de Dios, porque hay religiones también que no creen en Dios, creen en otras cosas, ¿no? Y sin embargo se considera como parte de la religión. Entonces, ¿qué podemos decir acá? ¿Cómo podrías inferir con qué finalidad, cuál es el fin, ¿no? Por el cual el autor escribe este fragmento, ¿no? Vamos a ver las alternativas. Primero, estamos buscando la finalidad del autor, acuérdate. El autor desea inculcar el respeto a la vida por todo ser humano. El autor afirma que los más sofisticados métodos científicos no pueden recrear ni siquiera un mosquito germen. El autor acepta que casi todas las religiones tienen como origen a un Dios trascendental. El autor niega el desarrollo científico como causal de una supuesta felicidad para el ser humano. Y el autor menciona de que los seres humanos son de orden trascendental, pues poseemos alma, aunque el desarrollo científico quiera negarlo o recrearlo. ¿Cuál crees tú que es el objetivo? Está un poco para pensarlo, ¿no? ¿Sabes por qué? Mira, por ejemplo, ¿desea inculcar respeto a la vida? Sí, es cierto. Eso también es cierto. ¿Acepta que casi todas las religiones tienen como origen un Dios? También es cierto. ¿Niega el desarrollo científico como causal de una supuesta felicidad? También, ¿no? Y por último, los humanos son de origen trascendental, aunque el desarrollo científico lo quiera negarlo o recrearlo, también es cierto. ¿Sabes qué pasa acá? Que todas las respuestas son ciertas, ¿ya? Sí, las 5 alternativas son correctas, pero vamos a analizar ahora cuál de ellas podría llegar a ser la verdadera. Para empezar, el texto nos pide, acuérdate, inferencias, ¿no? Podrías inferir, dice, no nos piden citas textuales. Y de estas alternativas yo puedo decir de que una cita textual, es decir, que está literalmente en el texto, es la alternativa B. Por lo tanto, esta se va, ¿ya?
Segundo, tenemos que hallar cuál es la temática principal en la que incide o concluye el autor, ¿no? Porque lo que nos pide acá es inferir cuál es la conclusión del autor, cuál es la finalidad del autor, ¿no? Por lo tanto, según el texto que hemos leído, ¿no? Lo voy a poner un ratito, menciona que la religión y la ciencia son medios, ¿no? Son medios para crear, ¿no? Una cosa o para que tú creas una cosa, pero no es un objetivo, ¿ya? Y lo que le está pidiendo acá es la finalidad o el objetivo. Por lo tanto, se va la alternativa A y se va la alternativa C. Nos quedan dos. Las dos respuestas se supone que son ciertas, pero hay una que tiene más peso que otra. El negar el desarrollo científico como causal de una supuesta felicidad para el ser humano, ¿no? O los seres humanos somos de origen trascendental, pues poseemos alma, aunque el desarrollo científico quiera negarlo o recrearlo. De acuerdo al texto, menciona que los científicos no pueden crear nada en absoluto, ¿no? Que más bien lo que han traído son problemas, ¿no? Y menciona de que también la existencia de Dios es algo trascendental. Entonces, podríamos decir acá de que dentro de las dos premisas, la que más o un mayor alcance tiene, en este caso sería la alternativa E. Entonces se va D, ¿ya? A ver un ratito. Esta premisa es la que es de más alcance, ¿ya? O sea, es más generalizada, ¿ya? Entonces hasta ahí hemos tratado de discernir respuesta tras respuesta y hemos encontrado que la alternativa E encaja mejor con aquello que se me pide. Bien, chicos, entonces a continuación me vas a sacar tu cuaderno, me vas a colocar la fecha de hoy, 20 de octubre del 2020, y me vas a colocar de título Lectura Crítica 2 y me vas a desarrollar las siguientes preguntas. Por favor, Diara, estoy grabando. Segunda pregunta. ¿Qué es el carácter holístico y qué relación tiene con el tema? Tercera pregunta. ¿Qué cualidades debe tener un lector crítico? Estas tres preguntas me lo vas a desarrollar en tu cuaderno. La número 1 me lo vas a explicar, me lo mencionas y me lo explicas, ¿ya? La 2 y la 3 sí me respondes. Estas tres preguntas con el tema de hoy, más la separata que te voy a dar como parte de la sesión número 20 con tu práctica calificada. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Cuídense, que tengan un buen día, hasta la próxima semana. No se olviden de enviar las fotos, que muchos alumnos no me están cumpliendo. Ya estamos en el cuarto bimestre. Yo no acepto temas anteriores, ya, porque las notas ya se enviaron. Bien, chicos, nos vemos, hasta luego.